En los siguientes minutos miraremos cómo desarrollar un proceso de autoevaluación institucional frente a los estándares de acreditación nacional. Antes de iniciar, tenemos que tener claridad qué es la autoevaluación institucional. Y básicamente consiste en establecer qué es lo que se puede mejorar. Es establecer un diagnóstico interno que me permite identificar cuáles son los problemas o fallas de la calidad que tiene la organización, a partir de la utilización de unos referentes que se consideran de alto nivel de exigencia. Por esta razón, la autoevaluación está encaminada a identificar cuáles son los problemas de calidad que están afectando el servicio que reciben los usuarios, generando así oportunidades de mejora institucional. Adicionalmente, la autoevaluación me permite fortalecer la cultura del autocontrol, debido a que permite que los funcionarios evalúen los procesos, identifiquen fortalezas e identifiquen oportunidades de mejoramiento que les permitan avanzar hacia esa cultura de calidad. La autoevaluación realizada frente a los estándares del Sistema Único de Acreditación permite que se haga un diagnóstico integral de la organización, una evaluación integral de la organización. ¿Por qué? Porque los estándares de acreditación miran la organización como un todo, lo miran desde su direccionamiento, desde la gerencia, desde el talento humano, desde el sistema de información, desde el ambiente físico, desde la gestión de la tecnología, desde los procesos asistenciales. Entonces, evalúan la organización como un todo y así permite el desarrollo armónico de la organización. Adicionalmente, la autoevaluación realizada con los estándares del Sistema Único de Acreditación permite ver la organización desde cómo está, desde el enfoque, desde la parte documental, cómo está desde la implementación de esos procesos que se han documentado y cuáles son los resultados obtenidos a partir de la implementación de esos lineamientos, convirtiéndose en una herramienta fundamental para poder trabajar de una manera organizada, ordenada, frente a el mejoramiento y avanzar siempre a estándares superiores de calidad. La autoevaluación frente a los estándares del Sistema Único de Acreditación se realiza desde dos ámbitos. La autoevaluación de tipo cualitativo, en donde se definen fortalezas y oportunidades de mejoramiento frente al estándar que queremos evaluar. Y una autoevaluación de tipo cuantitativo, donde se define una valoración numérica de 1 a 5 que me indica el nivel de desarrollo que tiene el estándar que queremos evaluar. Para realizar la autoevaluación frente a los estándares de acreditación es importante formularnos varias preguntas que nos van a facilitar la identificación de las brechas de desempeño. Estas preguntas irán identificando cómo estamos en el enfoque, cómo estamos en la implementación y cómo están frente a los resultados. Por ejemplo, frente al enfoque, se tiene documentado este tema. Frente a la implementación, estos lineamientos se han desplegado, las personas lo están implementando, las personas lo han interiorizado. Frente a los resultados, se está midiendo el impacto de estas acciones. Esas son preguntas que nos van a ayudar a identificar brechas en el desempeño. Vamos a centrarnos un poco en la autoevaluación de tipo cualitativo. En la autoevaluación de tipo cualitativo, allí se van a identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento. Podemos decir entonces que una fortaleza son aquellos aspectos en los cuales la organización es sobresaliente, en donde ha desarrollado mecanismos, políticas, procesos, procedimientos o cualquier otro lineamiento que ha sido implementado por la organización, que ha conseguido unos resultados y que se constituyen en factores potenciales de éxito frente al entorno. Para que una organización cuente con una fortaleza implica que la organización haya definido unos lineamientos que hayan constituido un enfoque.
que se haya dado una implementación y que se hayan conseguido unos resultados a partir de la implementación de estos lineamientos. Adicionalmente, que sea un factor consolidado en la organización y que se tengan mejoras ante los resultados obtenidos, es decir, que se hayan cerrado los ciclos de mejoramiento, ciclos sistemáticos de evaluación y mejoramiento en la organización frente a este tema. En algunas ocasiones no se encontrarán fortalezas porque no cumple estas condiciones, porque aunque puede tener cosas del enfoque y de la implementación, todavía no hay resultados, o porque solamente existe el enfoque pero todavía no se ha implementado o no se cuentan resultados, o no es un factor consolidado. Si no se cumplen estas características, no se podrá decir que se tiene una fortaleza, sino que se tendrán logros frente al enfoque, frente a la implementación o frente a los resultados. Estos logros no se deben desconocer porque serán el punto de partida para que la organización continúe avanzando hacia la consolidación de ese estándar. ¿Cómo se redacta una fortaleza? Una fortaleza debe ser redactada de una manera clara, concisa. No se deben emplear calificativos como bueno, malo, insuficiente. No se deben utilizar siglas o abreviaturas y en ella se debe describir las razones por las cuales se considera una fortaleza desde el punto de vista del enfoque, la implementación y los resultados. Vamos a mirar un ejemplo de una descripción incorrecta de una fortaleza. Se cuenta con un proceso de inducción, se tiene definida la planta de cargos, se cuenta con un formato de consentimiento informado. En todas estas definiciones podemos observar que son definiciones vagas, que no tiene claridad de cuál es el enfoque, cómo se ha implementado, ni cuáles son los resultados obtenidos. No se sabe por qué es un factor consolidado, ni se tienen evidencias del ciclo de mejoramiento. Vamos a mirar otro ejemplo de una descripción incorrecta de una fortaleza. Se cuenta con el documento de derechos y deberes, el cual ha sido socializado y se evalúa semestralmente por el comité de calidad. En este caso, no se tiene claro la proactividad del enfoque, cómo ha sido la implementación y no se muestran los resultados obtenidos. No es claro por qué es un factor consolidado y no hay evidencia del ciclo de evaluación y mejoramiento. Ahora miremos algunos ejemplos de una descripción correcta de una fortaleza. Se cuenta con una política de seguridad del paciente, la cual ha sido emanada por la gerencia y validada por el equipo asistencial. Se ha implementado de manera sistemática en todas las áreas con logros importantes. Muestra de ello es la reducción de las infecciones asociadas al cuidado en los últimos 6 meses. Vamos a mirar otro ejemplo de una descripción correcta de una fortaleza. Alineado con el direccionamiento estratégico, la institución ha definido la Declaración de los Derechos y Deberes del Usuario, la cual fue construida de manera participativa con funcionarios, usuarios y junta directiva. Esta ha sido desplegada por diferentes mecanismos, entre los cuales sobresale la estrategia 2D. Se realiza seguimiento a la divulgación por parte del personal por medio de auditorías y encuestas a los usuarios. Como resultado que demuestran el impacto, se evidencia la disminución sostenida en el índice de vulneración de derechos, logrando resultados sobresalientes. Como mejoramientos en el último año, se evidencia la inclusión de 2 nuevos derechos en la declaración. ¿Qué es una oportunidad de mejora? Son todas aquellas estrategias o mecanismos que deberán ser implementados por la organización para bloquear los vacíos encontrados desde el enfoque, desde la implementación o desde los resultados. Existen entonces oportunidades de mejoramiento cuando se evidencia una debilidad en las directrices o los procesos de la organización, cuando no se ha desplegado e implementado su enfoque tanto a clientes internos como externos, o cuando no se evidencia seguimiento o monitoreo del enfoque y de la implementación. ¿Cómo redactar una oportunidad de mejora?
Las oportunidades de mejoramiento siempre inician con un verbo en infinitivo. Se caracterizan por utilizar un lenguaje propositivo, es decir, se redactan en positivo. Deben definir claramente cuáles son las estrategias que yo debo implementar en la institución para el cierre de la brecha identificada, tanto del enfoque, de la implementación o de los resultados. Y nunca deben emplearse expresiones de carencia, como falta, no existe, no cuenta, no hay, no se evidencia. Vamos a mirar ejemplos de descripción incorrecta de una oportunidad de mejoramiento. No se tienen indicadores ni tendencias. No existen procesos relacionados con el punto a tratar. Aquí vemos que se emplean expresiones de carencia que son vagas y que no están definidas cuáles son las estrategias que deberá implementar la organización para el cierre de las brechas. Vamos a mirar otros ejemplos de descripción incorrecta de oportunidades de mejoramiento. No se tienen estrategias que midan el grado de implementación del estándar. No existen procesos relacionados con el estándar evaluado. No se cuentan con lineamientos definidos para la elaboración del consentimiento informado. Aquí vemos que se vuelven a emplear expresiones de carencia, que son expresiones vagas y que tampoco se tienen claramente definidas las estrategias que se deberán implementar para el cierre de las brechas identificadas. Ahora miremos algunos ejemplos de descripción correcta de una oportunidad de mejoramiento. Establecer indicadores que permitan monitorear las directrices impartidas por la organización frente a la privacidad y la confidencialidad. Allí está claramente establecido que es una oportunidad de mejoramiento relacionada con los resultados y en donde se definen las estrategias que se deben desarrollar para poder cerrar las brechas en el desempeño. En este caso, establecer unos indicadores para poder evaluar los resultados. Otro ejemplo es desarrollar mecanismos sistemáticos de divulgación y medición de la adherencia a las guías de práctica clínica. En este caso, la oportunidad de mejoramiento está relacionada con la implementación. Ahora vamos a tomarnos un tiempo para un proceso de aprendizaje. Yo leeré una oportunidad de mejoramiento que ustedes van a ver en pantalla y vamos a dar unos segundos para que ustedes piensen si está correctamente redactada o no. Demostrar la voluntad para ejecutar las recomendaciones para la prevención y control de infecciones, incluidas las medidas de precaución por transmisión en salas de espera en la sede ambulatoria. En este caso, no quedan claras cuáles son esas estrategias que deberá implementar la organización para el cierre de brecha. Por lo tanto, esta es una oportunidad de mejoramiento que está incorrectamente descrita. Va a ser muy difícil que la persona después que vaya a recibir esta oportunidad de mejoramiento tenga claro qué es demostrar la voluntad para ejecutar las recomendaciones. No, debe quedar, cuando vamos a redactar, debe quedar claramente establecido cuál es la acción que vamos a tener que desarrollar. Vamos a mirar esta otra oportunidad de mejoramiento. Actualizar el manual del usuario para el paciente hospitalizado, que incluya la información sobre horarios, restricciones de visita, ubicación en la habitación y en el entorno, así como los lineamientos para la seguridad de sus pertenencias. En este caso, es una oportunidad de mejoramiento correctamente redactada. ¿Por qué? Porque es clara, concisa, inicia con un verbo en infinitivo, se redacta en un lenguaje propositivo sin emplear expresiones de carencia y describe claramente qué estrategias debo implementar para cerrar las brechas en el desempeño. En este caso, lo que hay que hacer es actualizar un manual.
Ahora miremos esta otra oportunidad de mejoramiento. Fortalecer los procedimientos de admisiones, incluyendo la información de tipo administrativo que se le debe brindar al usuario durante el ingreso, los mecanismos para la identificación redundante, los criterios para la priorización de pacientes y los mecanismos para la resolución de inconvenientes frecuentes de los usuarios. Esta es una oportunidad de mejoramiento redactada de una manera correcta. Es una oportunidad de mejoramiento clara, concisa, que inicia en el verbo en infinitivo, tiene un lenguaje propositivo y también tiene claramente qué estrategias yo debo implementar. En este caso, fortalecer o mejorar un procedimiento de admisiones agregándole algunas cosas que le hacen falta. Miremos la siguiente oportunidad de mejora. Los miembros del equipo gerencial deben reconocer los mecanismos relacionados con la identificación de las necesidades y expectativas de sus clientes y grupos de interés y sus indicadores de satisfacción. Dichas actividades se deben ejecutar en el ámbito del direccionamiento estratégico obsoleto y el que adopte el ordenamiento estratégico vigente con el fin de evidenciar las mejoras incorporadas en sus respectivos procesos. Esta es una oportunidad de mejoramiento incorrecta. Lo primero porque es poco clara, no quedan claro cuáles son las estrategias que deberá implementar la organización para cerrar las brechas. Revisemos la siguiente oportunidad de mejoramiento. Elaborar y estandarizar un programa de humanización de los servicios de salud de manera alineada con el direccionamiento, que incluya un enfoque integral y que incorpore el desarrollo de una cultura y de las prácticas humanizantes. En este caso, encontramos una correcta oportunidad de mejoramiento. Es clara, concisa, comienzan con verbos en infinitivo, se utiliza un lenguaje propositivo y está claramente definido qué es lo que la organización tiene que implementar para cerrar la brecha. Miremos esta otra oportunidad de mejoramiento. Trabajar para que la humanización sea un rasgo de la cultura en la IPS. Como vemos, esta oportunidad de mejoramiento es poco clara, es vaga y no se tienen definidas las estrategias que debemos implementar para cerrar las brechas. Por lo tanto, es una oportunidad de mejoramiento incorrectamente formulada. Vamos a mirar esta otra oportunidad de mejora. Elaborar el procedimiento para dar malas noticias o noticias críticas, donde se defina claramente los responsables de informar a los pacientes. Esta oportunidad de mejoramiento es clara, inicia con verbo en infinitivo, utiliza un lenguaje propositivo y define la estrategia que la organización deberá implementar para el cierre de las brechas. Podemos concluir entonces que la adecuada identificación y redacción de las oportunidades de mejoramiento se convierten en un factor crítico de éxito para el proceso de mejora. Las oportunidades de mejoramiento deben quedar supremamente claras, que cualquier persona que las lea posteriormente en 1, 2, 3 meses tenga claro cuál va a ser las estrategias o acciones que él deberá implementar para cerrar las brechas. Si eso no está claro, posiblemente vamos a tener dificultades más adelante cuando implementemos los planes de mejoramiento. Bueno, este es el formato que se tiene para la evaluación cualitativa. Básicamente, allí se va a colocar el código del estándar, se va a colocar cuál es el estándar que vamos a evaluar y se colocan las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento. ¿Listo? Y así se vería un formato de evaluación cualitativa ya diligenciado. En este caso, no se tienen fortalezas, sino que se tienen logros institucionales, las cuales se diligencian. Adicionalmente, en las oportunidades de mejoramiento podemos mirar que están divididas cuáles son las oportunidades de mejoramiento que hay frente al enfoque, frente a la implementación y frente a los resultados.
Ahora veremos cómo se desarrolla la autoevaluación desde el punto de vista cuantitativo. En la autoevaluación de tipo cuantitativo se evaluarán numéricamente 10 variables que están distribuidas en las 3 dimensiones, en la dimensión del enfoque, en la dimensión de implementación y en la dimensión de los resultados. Recordemos las 3 dimensiones frente a las cuales vamos a evaluar y a qué se refieren. Recordemos que el enfoque se refiere a todo lo que da lugar a alineamientos, es decir, directrices, métodos, procesos, procedimientos que la institución utilizará para poder ejecutar y lograr el propósito solicitado dentro del estándar. La implementación se refiere a cómo es la aplicación de esos lineamientos, su alcance, su extensión y su apropiación por parte del personal. Y los resultados se refieren a los logros obtenidos a partir de la implementación del enfoque. Ahora miremos cuáles son las variables de cada una de estas dimensiones. Entonces, vamos a mirar desde la dimensión del enfoque, se van a calificar 3 variables. Lo primero es la sistematicidad y amplitud. Y es como esos lineamientos que han sido construidos por la organización han sido desarrollados de una manera organizada, planeada y para una aplicación continua y permanente. Adicionalmente, cómo esos lineamientos buscan prevenir problemas en vez de ser lineamientos donde se actúe cuando aparezca alguna situación o algún problema. Y tercero, la evaluación y mejoramiento, que se refiere a cómo el lineamiento ha sido evaluado y mejorado, cómo existen procesos de revisión de ese enfoque a partir de hechos y datos obtenidos, y que a partir de esos hechos y datos se haya hecho una nueva actualización del enfoque, incluyéndole o ajustando algunas condiciones. Desde la dimensión de la implementación se evalúan 2 variables. La primera es cómo se hace el despliegue en la institución y segundo, cómo los clientes se apropian de estos lineamientos. Y desde la dimensión de los resultados se evalúan 5 variables: la pertinencia, la consistencia, el avance en la medición, la tendencia y la comparación. En la pertinencia hace referencia a que los indicadores con los que vamos a evaluar ese estándar sí busquen medir el objetivo de ese estándar, para lo cual ese estándar fue realizado. La consistencia, que básicamente consiste en que los resultados que estamos obteniendo sí sean productos de la implementación de un enfoque determinado. El avance en la medición, que nos quiere decir qué grado de madurez tiene nuestro sistema de medición. Llevamos una medición, llevamos 2, llevamos 3 o llevamos 4 o 5 años midiendo tal situación. Cuando ya es un avance consolidado, ya tenemos varias mediciones, vamos a ir avanzando en esta variable. Tendencia, lo que nos hace referencia a esta variable es que se vayan obteniendo resultados hacia el mejoramiento, que exista tendencias al mejoramiento, y comparación hace referencia a que realicemos ejercicios de identificación de buenas prácticas y a partir de esa identificación de buenas prácticas adoptemos prácticas exitosas a nivel nacional o internacional para acelerar los ciclos de mejoramiento al interior de la organización. Para realizar la evaluación cuantitativa utilizamos las escalas de calificación. Estas escalas van a utilizar una valoración numérica que va de 1 hasta 5, donde el 3 se considera que es el punto en el cual una organización
ya se encamina hacia la excelencia, donde deja de ser una organización reactiva para convertirse en una organización de carácter proactivo. Yo, a partir de la lectura del 3, yo puedo identificar si mi organización se encuentra en ese nivel de desarrollo o, por el contrario, está mejor o peor, pudiéndome desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, yo, ante un estándar cualquiera, leo el estándar y yo leo la escala de calificación y me dice: el enfoque sistemático alcanzable para lograr los propósitos del estándar que se desea evaluar en procesos claves. Si yo pienso que estoy un poco mejor que eso, yo puedo pasar a leer el 4. Si cumplo todo lo que me dice el 4, me quedo en el 4. Si no cumplo alguna cosa de lo que me dice el 4, me quedo en el 3. Y por el contrario, si pienso que está en una escala menor de desarrollo, pues me paso para el 2, leo el 2 e identifico dónde está el nivel de desarrollo de la organización. Para este proceso de autoevaluación, con el equipo que está desarrollando el proceso, pues se deben definir unas reglas claras de qué se va a hacer, por ejemplo, cuando una parte del equipo diga una valoración y la otra parte del equipo diga otra valoración. Eso debe quedar claramente definido. Esa calificación se hará por cada una de las variables de las 3 dimensiones. Entonces, en el enfoque sería el enfoque sistémico, el enfoque proactivo y el enfoque evaluado y mejorado. Allí yo tendré que hacer, en cada uno de estos aspectos, definiré en qué punto o nivel de desarrollo se encuentra la organización. Al igual que en la implementación, que yo tengo que evaluar las variables de despliegue en la institución o la apropiación por parte del cliente interno y el cliente externo. O en los resultados, donde yo voy a evaluar las variables de pertinencia, consistencia, avance en la medición, tendencia y comparación. ¿Cuál es el valor final del estándar evaluado? Hay varias formas de definirlo y ambas son correctas. Eso debe quedar definido en el proceso de donde definamos cómo se desarrolla el proceso de autoevaluación. Allí debemos definir cómo vamos a definir el valor final del estándar evaluado. Si vamos a utilizar el promedio de las 10 calificaciones que obtuvimos o vamos a definir la menor calificación obtenida. Ambas son correctas. La de menor calificación es mucho más exigente, pero también podemos utilizar promedio. Ahora miremos para qué sirve el gráfico en radar. El gráfico en radar me va a servir para yo darme una idea clara en dónde yo tengo que mejorar. ¿Listo? Esta es una gráfica donde muestra una institución que ha realizado 2 procesos de autoevaluación. Una que está en color azul y otra que está con color verde. La de color azul se realizó hace 2 años cuando inició el proceso de mejoramiento. La verde la realizó el mes anterior. Como podemos observar, hace 2 años que se inició el proceso de mejoramiento, había que trabajar desde el enfoque. No había absolutamente nada definido en el estándar, todo se encontraba en uno y había que empezar por construir el enfoque, desarrollar la implementación y estructurar indicadores y hacer mediciones. Ahora, 2 años después, ya la organización ya tiene claramente un enfoque establecido, tiene que trabajar algunos aspectos del despliegue, pero donde más tiene que hacer fuerza la organización es en el tema de medición y de la comparación o el benchmarking. Allí tendrá que centrar sus esfuerzos. Entonces, simplemente esta gráfica, de una manera visual, me puede dar la idea de dónde la organización tiene que hacer su esfuerzo, si es del enfoque, la implementación o en los resultados.
Este es el formato que se utiliza para la evaluación cuantitativa. Listo, allí se define, se coloca cuál es el código del estándar, se van a estar establecidas las 10 variables de calificación y se coloca cuál es la calificación global final de cada uno de esos estándares. Ahora miremos cuál es el marco general de evaluación en la acreditación. En la acreditación, lo que los evaluadores van a realizar es identificar cuál es el nivel de gestión de una organización postulante, tratando de identificar cuál es la capacidad que tiene esa institución de proyectarse en el tiempo, de alcanzar los resultados que se ha propuesto, de alcanzar los objetivos estratégicos y de desarrollar los ejes de acreditación. ¿Cómo esa organización tiene esas capacidades? Y para poder identificar ese nivel de gestión, pues debe mirar cómo la organización ha construido y ha desarrollado y ha consolidado un sistema de gestión basado en los ejes de la acreditación. También los evaluadores van a mirar cuál es el nivel de incorporación de los estándares y criterios de acreditación en el día a día. Cuando una organización decide postularse a la acreditación, los evaluadores van a tratar de identificar el nivel de desarrollo de esa organización postulante. Y lo harán tratando de examinar cuál es la capacidad que tiene esa institución para proyectarse en el tiempo, para alcanzar los resultados que se ha propuesto en torno a los objetivos estratégicos de la organización, teniendo en cuenta también los ejes de la acreditación. Para ello, los evaluadores revisarán cómo la organización ha construido, desarrollado y consolidado un sistema de gestión basado en los ejes de la acreditación. También examinarán el nivel de incorporación de los criterios y estándares de acreditación en el día a día institucional. También mirarán la consistencia entre el enfoque, la implementación y los resultados, que entre esas tres dimensiones existe una armonía, y no solamente que se desarrolle el enfoque pero que no esté implementado ni se haya medido. No, debe haber una consistencia y armonía en esas tres dimensiones. Y cuarto, que se haya evaluado cierres sistemáticos de ciclos de mejoramiento frente a cada uno de los estándares de acreditación. Si miramos el nivel de desarrollo de una organización desde que nace, se desarrolla, es confiable, se vuelve competitiva hasta que es de clase mundial, las organizaciones van tomando unas características. Aquellas organizaciones que están iniciando o están en desarrollo, pues son instituciones que trabajan por actividades, que pueden trabajar administrando, gestionando sus procesos, que pueden utilizar estándares de la norma ISO 9001, que desarrollan acciones correctivas e incluso preventivas, que pueden ir mirando en asegurar la calidad, en que el cliente salga satisfecho, y donde desarrollan ciclos de mejoramiento, pero adaptativo. Ante un problema, defino una solución sin mayor análisis. Ahora bien, una organización que sea acreditada, que me permita definir que es competitiva y que es de clase mundial, es una organización que cumple otras características. El primero es que entiende que la organización es un sistema y que cualquier cosa que falla en la organización me puede afectar las otras partes del sistema. Adicionalmente, trabaja en estos modelos de excelencia como el de acreditación, con estándares nacionales o incluso internacionales, se preocupa por el mejoramiento continuo con alto poder innovador. Para estas instituciones la satisfacción es importante, pero no es lo único.
Se debe crear valor para todos los grupos sociales objetivos y se generan ciclos de aprendizaje de segundo orden, es decir, ante un problema se genera un análisis, se desarrollan soluciones innovadoras y a partir de ahí se genera un proceso de aprendizaje institucional. Por eso una entidad que logre la acreditación debe tener un enfoque sistemático, amplio, proactivo y donde se hayan desarrollado algunos aspectos diferenciadores, que la implementación esté más avanzada en áreas claves, que tengan indicadores que midan los puntos claves del enfoque, que se encuentren con algunas tendencias positivas y ejercicios sistemáticos de referenciación, y que se evidencia cierre de ciclos de mejoramiento en algunos aspectos claves del estándar, es decir, que haya cumplido con todos los aspectos que me dice el 3. ¿Listo? Porque recuerden, el 3 es la línea imaginaria que ya va encaminando una organización hacia la excelencia. Una organización acreditada con excelencia ya es una organización que tiene un enfoque sistemático, amplio, proactivo, con alto poder diferenciador, que rompe paradigmas, que lo ubica como una práctica de clase mundial, donde el enfoque está bien desplegado en la totalidad de criterios y subcriterios, que hay tendencias sostenidas de mejoramiento, que se tienen procesos consolidados de comparación a nivel nacional e internacional y donde hace cierre sistemático de mejoramiento con alto poder innovador. Adicionalmente, es importante que tengan en cuenta que los evaluadores y sobre todo la Junta de Acreditación va a mirar la homogeneidad de los diferentes grupos. No se va a acreditar una institución donde su direccionamiento esté en 4, pero por ejemplo el talento humano esté en 1 o gerencia de información esté en 1,5. No, debe haber una homogeneidad en el desarrollo de cada uno de los grupos de estándares, porque recuerden que las organizaciones son sistemas. Por lo tanto, algún aspecto débil de un grupo de estándar me puede afectar todo el sistema. Y eso es un aspecto muy importante que ustedes deben tener en cuenta cuando piensen postularse a algún proceso de acreditación. Todos los grupos de estándar tienen que tener un nivel de desarrollo homogéneo. Muchas gracias.